Dios quiere que vivamos con el fuego encendido para que no nos pase como le pasó a Timoteo, que estaba entrando en una cobardía. Estaba entrando en un sentimiento, estaba teniendo miedo por las tribulaciones y por las persecuciones. Entonces, cuando el fuego de Dios está apagado en nuestra vida, corremos mucho peligro. Porque no somos tropiezo a nosotros mismos. No podemos soportar el ministerio, no podemos soportar el llamado, porque lo tenemos que completar es con el fuego. Todo lo que hacemos y todo lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos es con su fuego. Sin el fuego de Dios no podemos ser efectivos en aquello que fuimos llamados a hacer. Dios le bendiga, hermano, hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga. El Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero ministrarles con el tema Cuídate de ti mismo o cuídate a ti mismo. Es un tema que viene de la palabra que le exhortó el apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol Pablo pretendía que Timoteo lleve una vida íntegra y agradable delante del Señor y sea alguien eficaz en el uso de la palabra de Dios, que sea alguien ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en longanimidad, en paciencia, en verdad, que sea alguien no menospreciable, que sea alguien que reprenda lo mal hecho, que sea alguien obediente a las escrituras del Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuídate de ti mismo. Es muy importante que nosotros aprendamos a cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nosotros mora algo que se llama el pecado. En nuestro cuerpo surgen lo que son las emociones. Y las emociones no pueden andar en nuestro cuerpo actuando como ellas quieren, sino que Dios nos llama al dominio propio. Dios nos llama a la paciencia, Dios nos llama a la templanza, Dios nos llama a no vivir de acuerdo a los deseos de nuestra carne o de nuestros miembros, sino a los deseos que son por la naturaleza divina de Dios. ¿Qué sucede? Un consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo fue que se ocupara en la lectura de la palabra, en la lectura, en la exhortación y de la enseñanza. Y que de esa manera él iba a evitar descuidar el don de Dios que había en él. Pero no obstante, el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo esto. Aún así, en segunda de Timoteo nos encontramos con que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego de Dios que hay en ti. Más específicamente, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué sucede? En todos los creyentes hay algo que se llama don del Espíritu Santo. Y este da dones también conforme a Él quiere a los hombres, a los creyentes, diferentes dones. A unos el de sabiduría, a otros el de ciencia, a otros el de interpretación de lenguas, a otros el hablar diferentes lenguas. Hay muchos dones, por ejemplo, también el de profecía, el de milagros, muchos dones que el Espíritu Santo reparte conforme a Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, Dios le está diciendo a Timoteo a través del apóstol Pablo: aviva el fuego de Dios que hay en ti. Hay un problema en ti, Timoteo. Tienes que avivar el fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es ni hace a las personas cobardes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de amor, de poder y de dominio propio.
Hace falta que yo sea una persona con el fuego de Dios encendido para yo aguantar las represalias que vienen por hablar de Cristo. Porque hablar la palabra, hablar la verdad de Dios no adulterada, trae consigo represalias, trae consigo ataques, trae consigo guerra. Y yo no puedo soportar eso si el fuego de Dios no está encendido en mi vida. ¿Cómo yo enciendo el fuego de Dios? Precisamente de la manera en que advirtió el apóstol Pablo a Timoteo antes de que él se debilitara. Cuando él le dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Es decir, con la lectura y con la práctica de la palabra, yo avivo el fuego de Dios. Escuche bien, con la lectura y la práctica de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo escudriño sus escrituras, yo conozco el pensamiento y la voluntad de Dios. Entonces, cuando la practico, cuando la hago, yo lo que estoy haciendo es precisamente lo que Pablo le aconsejó a Timoteo, que fue: ejercítate en la piedad. Y cuando estamos hablando de ejercicio, usted sabe que en el ejercicio físico, cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de aprender mediante la práctica. Aprender y practicar y desarrollar. Cuando yo estoy haciendo ejercicio físico, yo aprendo a hacer el ejercicio según yo lo voy haciendo cada vez mejor. Voy coordinando mejor los movimientos, mis músculos se desarrollan, aguanto más, resisto más y puedo adquirir mejor condiciones de salud. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de la devoción que tenemos hacia Dios, de un sentimiento de amor por las cosas que son de Dios. Hace falta que tengamos piedad. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ejercítate en lo que hace que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida y tengamos pasión y tengamos amor por todas las cosas que son de Dios, por agradar a Dios. Ese es el motivo, el impulso para hacer las cosas que son de Dios, ese amor. Entonces, así yo me ejercito para la piedad, abriendo mi Biblia y viendo cuál es la voluntad de Dios para conmigo y haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. De esa manera yo me estoy ejercitando para la piedad y el fuego se aviva y el don de Dios se aviva en mí y soy efectivo en las cosas de Dios. Pero cuando yo dejo que el pecado, que la malicia, que la inmundicia, que los malos pensamientos penetren mi corazón y penetren mi alma, entonces yo caigo de la gracia de Dios. Yo me debilito y soy presa fácil del enemigo. Por eso Dios quiere que vivamos con el fuego encendido, para que no nos pase como le pasó a Timoteo, que estaba entrando en una cobardía. Estaba entrando en un sentimiento, estaba teniendo miedo por las tribulaciones y por las persecuciones. Entonces, cuando el fuego de Dios está apagado en nuestra vida, corremos mucho peligro. Porque no somos tropiezo a nosotros mismos. No podemos soportar el ministerio, no podemos soportar el llamado, porque lo tenemos que completar es con el fuego. Todo lo que hacemos y todo lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos es con su fuego. Sin el fuego de Dios no podemos ser efectivos en aquello que fuimos llamados a hacer. Entonces, la manera de yo cuidarme de mí mismo es teniendo el fuego de Dios encendido. Ahí yo puedo dominar mis emociones, ahí yo puedo actuar como la palabra de Dios enseña. Así yo puedo persistir en la doctrina con el fuego de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles que sin fuego no podemos vencer. Sin fuego no podemos soportar las situaciones que nos vengan a nuestra vida. No podemos. Necesitamos el fuego de Dios. Aviva el fuego y avivando el fuego podrás cuidarte de ti mismo. Podrás sujetar tu carne a la voluntad de Dios. Que la gracia, que el amor, que la misericordia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.